Vamos a continuar, entonces acá lo que les estaba mostrando son las distintas estructuras de las lipoproteínas, donde se ven los fosfolípidos, donde se pueden ver, ven los triglicéridos, en el interior estarían, porque acuérdense que en el plasma es hidrosoluble, entonces tienen que estar eh, este, tienen que estar, digamos, con los fosfolípidos alrededor y proteínas que van a permitir bueno, que tengan esta característica, ¿no? Bien. Seguimos. Digamos que los van a poder transportar, si no, no los podrían transportar. Con respecto a, vamos a ir viendo cada uno, los kilomicrones se forman en la mucosa del intestino, tienen alto contenido de triglicéridos que se sintetizan a partir, ya saben, de los glicéridos y de los ácidos grasos que provienen de la digestión. Y se incorpora también colesterol esterificado, por medio de la lecitina colesterol aciltransferasa. En el intestino se sintetizan las apoproteínas A, la B y otras, lo que hace que se van formando las partículas, o sea, los kilomicrones, pasan estas partículas, estos kilomicrones pasan al espacio linfático y a través de ahí al conducto torácico y finalmente a la sangre. Esto es todo aspectos fisiológicos, ¿sí? Después vamos a entrar específicamente en lo que es la farmacología. Bueno, acá tenemos otra estructura, por ejemplo, del kilomicrón. Ven que tienen en el interior un alto contenido de triglicéridos. La representación es un poco diferente, pero los molesto otro segundito, un momento.
Bueno, perdón, ahora ya creo que no, pero pasa que se me rompió una cosa del baño y vino el plomero y me llama y bueno, perdone. Bueno, seguimos entonces. Eh, Acá esto, lo que estamos, a ver si lo habíamos mencionado o no. Una vez que están en sangre, se ponen en contacto entonces con la lipoproteína lipasa, que es una enzima, que está presente en los capilares que están fuera del hígado. Entonces hidroliza los triglicéridos y entonces se libera el glicerol y los ácidos grasos libres, que son usados, digamos, los ácidos grasos libres en los tejidos. Después, ahí viene el reciclado. Las lipoproteínas, o sea, la apoproteína, la proteína en sí, y los fosfolípidos son transferidos a la HDL. ¿Vieron que les decía que una parte? Y después, ahora vamos a ir viendo cómo se van transformando las otras lipoproteínas. Los kilomicrones que quedan, que no son metabolizados, son captados por receptores hepáticos y entran por endocitosis. Y ahí el colesterol que está, digamos, formando parte, porque siempre ya dijimos que tiene una alta proporción de triglicéridos, pero también hay hay algo de colesterol. Entonces ese colesterol es metabolizado por la bilis, es eliminado por la bilis, ¿sí? Y de ahí que cuando hay demasiado colesterol, ¿qué pasa? Se forman los cálculos biliares por también depósito de calcio, colesterol. ¿Mm? Bueno, ¿qué pasa con las VLDL? También se forman en el hígado a partir de las apoproteínas B, de los triglicéridos, y esos triglicéridos sintetizados por el hígado, por los hepatocitos. O sea, nosotros podemos consumir triglicéridos eh, o ácidos grasos. Y bueno, y después en el hígado eh, ocurre la síntesis en caso de que sean ácidos grasos los que incorporamos. También tienen apoproteínas C y E, que son de origen hepático y de las provenientes de HDL. Bueno, ¿qué pasa con el LDL o las LDL, las proteínas? Bueno, estas, como dijimos, son las principales portadoras del colesterol en el plasma normal. El principal constituyente es la apoproteína B100, o sea, la tipo B. Eh, ¿Qué pasa? Las HDL son metabolizadas en diferentes células, ¿sí? ¿Y cómo lo hacen? Bueno, porque las distintas células que son, por ejemplo, en especial los hepatocitos, aunque puede ser en otros órganos, pero en especial los hepatocitos, tienen receptores al LDL, ¿sí? Tienen receptores a LDL. Entonces, ¿qué hace el LDL? Interactúa con esos receptores de membrana, se internaliza la LDL por endocitosis y entonces entrega colesterol. Bueno, como dice ahí, las LDL son captadas por hígado y tejidos extrahepáticos y ahí se deposita. Las apoproteínas B, que son el principal constituyente de las LDL, son metabolizadas, el éster de colesterol es hidrolizado también y el colesterol libre es usado por la célula. Este colesterol que está libre lo que va a hacer es inhibir a la enzima que es la 3-hidroxi-3-metilglutaril coenzima A reductasa, que, claro, es la enzima limitante de la síntesis de colesterol. ¿Para qué voy a sintetizar nuevo colesterol si, total, proviene de los alimentos, ¿sí? El tema es cuando se juntan las dos cosas. Bueno, y finalmente tenemos las HDL que se forman en el hígado y en el intestino, provienen del catabolismo de los kilomicrones y de las VLDL. La composición, estas tienen principalmente apoproteínas A, de tipo 1 y 2, y
justamente, que es el valor más importante de estas lipoproteínas, es que sirven como receptoras de lípidos, en especial de colesterol libre que va recogiendo de los tejidos. Por eso se llama colesterol bueno. Y por eso hay que tener una cantidad adecuada para que, bueno, obviamente para que se pueda justamente captar ese colesterol libre. Hay distintos subtipos, HDL2, HDL3, C, bueno, hay varios. Aparentemente, la de tipo 2, hay una relación inversa con el riesgo de enfermedad coronaria. O sea, cuanto más baja es el HDL2, más alta es la posibilidad de tener enfermedad coronaria. Bueno, y acá en un grafiquito está que, como ven, en el hígado se sintetizan tanto las HDL como las VLDL. Y las de baja densidad, por pérdida de triglicéridos y aumento de colesterol, pasan a LDL, que era lo que hablábamos hoy, ¿sí? O sea, acá en el medio estarían las IDL, las intermedias. Pero bueno, lo que se mide es VLDL o LDL, ¿sí? Los dos extremos. Por el otro lado, también la VLDL lo que hace es un intercambio para derivar en HDL. Al principio, cuando hablamos de esta parte, o sea, de la parte de VLDL que da origen a LDL. Y como recién hablábamos de HDL, y acá ven que hay una doble flecha, hay un intercambio de las apoproteínas, de la de tipo E y la de tipo C. Y bueno, y después en el intestino se producen los kilomicrones en la mucosa. Tal vez kilomicrón lo estudiaron ya en el secundario, cuando, no sé, veían anatomía, cosas así, porque interviene también en la digestión, ¿no? Y entonces ahí en la mucosa se sintetizan, en la mucosa del intestino, y bueno, es el alto contenido de triglicéridos y lo que hace es transferir, cuando es degradado por la lipoproteína lipasa, es degradado y lo que hace es transferir justamente las apoproteínas A, C y los fosfolípidos a HDL, ¿sí? Bueno, muy bien. Entonces, ¿cuál es el tema? ¿Qué tipo de hiperlipemias tenemos o hiperlipoproteinemias? Bueno, ya habíamos mencionado que se detectan por elevado colesterol o triglicéridos en ayunas. Y tenemos hiperlipoproteinemias que son secundarias, ya lo habíamos mencionado, a ciertas enfermedades como la obesidad, la diabetes, el hipotiroidismo, la ingesta de alcohol, ¿sí? Que justamente después genera el hígado graso. Eso hay que tener mucho cuidado porque cuando se es joven por ahí, y bueno, yo no, la verdad que nunca se me dio, pero el tema es que el hígado se va resintiendo. Igual puede haber hígado graso y no haber nunca tomado alcohol. Eso es por justamente por la ingesta de alimentos ricos en grasas o también por la parte genética, ¿sí? Y también los estrógenos, que pueden aumentar el colesterol y producir cálculos a nivel hepático, cálculos biliares, digo. Bueno, los anticonceptivos porque tienen estrógenos, en la insuficiencia renal, en fin. Y también existen las formas primarias, que son de tipo genético, como habíamos dicho, y familiar. Eso sí es hereditario, o sea, hay familias enteras que tienen hiperlipemias, ¿sí? De hecho, se clasifican en distintos patrones de tipo 1, 2, 3, 4. No importa eso, las hiperlipoproteinemias. Entonces, ¿qué puede pasar? La clasificación práctica para nosotros, que no somos médicos,
generalmente aumenta el LDL y el colesterol. No se tiene en cuenta que aumente el HDL, o sea, no, en general no aumenta, en general está más bajo, porque es el que retira, ¿se acuerdan? Bueno, y normalmente puede haber hipertrigliceridemia, o sea, que aumentaron los triglicéridos, entonces eso se debe a la elevación de LDL. Cuando hay hipercolesterolemia, aumento del LDL, porque es la que lleva mayor proporción de colesterol. Pero cuando está muy, muy aumentado los triglicéridos, va a estar aumentado los kilomicrones y también las VLDL. Bueno, ¿cómo se aborda terapéuticamente a este tipo de pacientes? Bueno, hay que distinguir distintas causas. Las causas de hiperlipidemia, o sea, hay que ver si tiene, por ejemplo, ciertas enfermedades, si usa glucocorticoides, porque los corticoides generan una redistribución de los lípidos. Si hay, digamos, se indica primero la dieta y luego cuando la dieta no es suficiente o no se llega a manejar, también hay fármacos que pueden aumentar como los corticoides, como los estrógenos, que pueden aumentar los lípidos. Entonces, por ahí el paciente habitualmente no tenía hiperlipemia, pero por el agregado de estos fármacos tiene la necesidad de, bueno, de empezar a tomar medicación. Bueno, entonces recién ahora empezamos con lo que es realmente los fármacos. ¿Cuáles son los fármacos? Bueno, los podemos clasificar en el primer grupo, que es uno de los más importantes, que son las estatinas. Y es el grupo que su mecanismo de acción es ser inhibidores de la 3-hidroxi, 3-metil coenzima reductasa. Esa es la HMG-CoA, es 3-hidroxi. Vamos a escribirlo. Entonces, es 3-hidroxi, 3-metil glutaril coenzima A reductasa. Esa es la HMG.CoA reductasa. ¿Sí? Bueno, ese es un grupo muy importante, todo el mundo más o menos los conoce, la simvastatina, la atorvastatina, la rosuvastatina. Y lo importante de esto es que inhiben la síntesis del colesterol, porque esta enzima, la 3-hidroxi, 3-metil, glutaril, coenzima reductasa, esta hay que repetirla como el loro hasta que al final te sale. Juro que a mí al principio no me salía. Sobre todo que yo no la estudié en la facultad, la tuve que estudiar de grande porque esto, digamos, ya tiene unos cuantos años, ¿no es cierto? Pero cuando yo estudiaba no existía nada de esto. Entonces, el punto es que las estatinas lo que hacen es inhibir la síntesis del colesterol. Sí, Gianluca. Profe, ¿vio esos medicamentos que tienen ácido oxicólico, que son ácidos biliares, por ejemplo? Sí, ¿Esos sí. tienden a subir el colesterol en sangre o poco? A subir, no, Sí. más vale a ¿A bajarlo. bajar? Ah, a bajar. Ah, bien. Y, o sea, podría bajarlo, pero digamos, lo que pasa es que Claro, no es el específico para deshidroalcohólico, eso, pero puede ser que lo claro, ayude. claro, porque son sales biliares, o sea, lo que va a generar el dehidroalcohólico y el desoxicólico son sales biliares en realidad, y entonces ayudan a la digestión. Ahora, esos, o sea, se supone que vos, digamos, tenés algún déficit ahí a nivel vesicular, Claro. ¿sí? En la vesícula, la bilis tiene tiene la estructura del ácido desoxicólico y de hidrocólico. O sea, son
ácidos y sales biliares, en Ok. realidad como desoxicolato, de hidrocolato, pero habría lo que no, porque lo que no recuerdo del dehidrocólico y desoxicólico, sé que o sea, obvio se usan digamos, como digestivos, Claro. eh, pero lo que no recuerdo es que se hace en la circulación enterohepática, o sea, si se vuelven a reabsorber. Eso es lo que no recuerdo de estos. Si se vuelven a reabsorber, pueden llegar a aumentar. Ah, ok. Ahora, si no, van a aumentar la eliminación Ah, o de... sea, tenderían a bajar entonces. Y yo creería que sí, pero de cualquier forma lo voy a mirar, porque, pará, vamos a mirar un poquito, a ver acá, en los prospectos de hidrocólico, porque se usa el urso desoxicólico, por ejemplo, para eliminar los cálculos, Ajá. que es otro de la familia, digamos. Entonces, normalmente, pero no se puede usar, a ver, como para bajar el colesterol No, directamente. no, sí, sí, me imaginé, pero De hidrocólico, para que por las dudas me fijo, de hidro, a ver, si está el prospecto. Sí, cuando sacan la vesícula, por eso, o sea, pero, a ver, en general los ácidos biliares a las dosis usuales no producen mayores trastornos, manifestaciones gastrointestinales consisten principalmente en diarrea y cólicos. Eh, sí, para mí se elimina más colesterol, por ok. eso te produce diarrea y hay más, eh, igual lo tendría que leer, lo voy a leer bien y después te digo, porque el tema es que la estructura es similar a la del colesterol, porque se usa para digamos, emulsionar las grasas, esa es la realidad. Claro, porque El también es, por colesterol. ejemplo, con esto de, por ejemplo, si acumuláramos colesterol, tendríamos más colesterol, por ejemplo, que siempre está el mito de que una persona que tiene colesterol alto no puede comer huevos, por ejemplo, o huevos enteros. No, claro, pero eso fue claro, en una época te decían, no comas Claro, la porque tiene yema, por mucho ejemplo, colesterol. porque tiene, pero lo que pasa es que tiene el tema es que tiene, por ejemplo, otros componentes, la yema del huevo, que Pueden ayuda ser beneficiosos, justamente, ¿eh? que pueden ser beneficiosos, digo. Claro, que te ayudan a emulsionar justamente el colesterol y eliminarlos. En una época, por eso todo, viste, va evolucionando. Sí, antes te decían no, que no, los pacientes con alto colesterol no podían comer la yema. Claro, Entonces tenía que comer solo la clara porque es la parte proteica. Y después con los años empezaron, no, incluso yo que siempre, siempre no, ya de más grande, tenía que hacer dietas y qué sé yo, por el peso y todo eso, y me decía, y también me decían, no, y ahora te dicen, sí, podés comer un huevo por día o dos si querés. claro. Em, sí, lo que pasa es que los conceptos fueron cambiando con los años, pero Sí, sí. igual me voy a fijar bien, ¿sabes? Pero ¿Está bien? ¿Está bien? yo creo que más vale eso, justamente si tomas demasiado, produce diarrea porque emulsiona demasiado. Entonces no se debe reabsorber el de hidrocólico. Además, el urso desoxicólico, que es, digamos, un derivado, se usa para los Biliares. cálculos biliares. Entonces, tiene que bajar de alguna manera, destruir el colesterol y emulsionarlo. Y incluso en los bebés se usa el urso desoxicólico, porque me acuerdo que hacía sellos para,
para los bebitos, porque se lo ponían en la mamadera, o bueno, o en la sonda, depende cómo, viste, eso ya evidentemente es genético, porque un bebé, ¿qué puede comer? Claro, sí, sí. Más que leche. Sí, claro, por eso, bebés chicos, sí. Bueno, así que ahora igual entramos con cada una con detalle. Después está, Listo. entonces, cuando dice ahí inhibidor de la 3-hidroxi 3-metil coenzima A reductasa, lo que hay que recordar de eso es que es la enzima que interviene en la síntesis del colesterol. Quiere decir que las estatinas inhiben la síntesis endógena del colesterol, ¿sí? Entonces, si uno tiene un problema, eh, eh, digamos, de tipo genético, y sí o sí tenés que usar estatinas, ¿sí? Porque el médico ahí tiene que evaluar si es un tema de la dieta, si es un tema de la síntesis. Entonces, cuando es un tema de la dieta, ¿qué tenés que evitar? Que ese colesterol, ya que la persona no puede dominarse y no puede controlar la ingesta, entonces, que es muy frecuente, entonces ahí dan moduladores de la absorción. Claro, evito que se absorba o trato de que se absorba lo menos posible. Y ahí viene el ezetimibe. El ezetimibe inhibe la absorción. ¿Y qué hicieron? Y bueno, porque como o sea, hay mucha gente que tiene el síndrome metabólico, que es la etapa previa a la diabetes, que es hipertensión, aumento de la glucemia sin ser diabetes y aumento del colesterol. Entonces, ¿qué hacen? Le dan el ezetimibe, ¿sí? Y le dan con simvastatina, ahí viene la combinación, porque es un síndrome metabólico, está todo mezclado, digamos, porque en realidad, por ejemplo, el síndrome metabólico es la etapa previa, o síndrome X le llamaban, es la etapa previa a la diabetes. Y entonces, como hay un desequilibrio ahí también en los receptores a la insulina, la gente ingiere más alimentos y generalmente ingiere cosas saludables, ingiere cosas más calóricas, no solo con hidratos, sino también con más grasas. Y bueno, entonces ahí viene la combinación de dar, digamos, inhibidor de la absorción e inhibidor de la síntesis. Entonces, de esa manera, digamos, matan dos pájaros de un solo tiro. Cuando ya que ya ven, ahora, cuando es un paciente, por ejemplo, que es muy delgado, por ejemplo, yo lo que les contaba de esta amiga mía, lo primero que le dieron fue Cetimibe, y yo digo, pero ¿cómo le van a Cetimibe si ella no comía nada de grasa? Comía todo re saludable, re vegetal, y sin embargo tenía como 400 de colesterol. Y yo no quise decir nada porque, bueno, viste, entonces, bueno, no, después al poco tiempo se nota que estaba probando el médico a ver si era realmente así. Y no, después le sacó el ezetimibe porque vio que no era un problema de absorción, que no era un problema de la ingesta. Yo creo que fue más una prueba que hizo. Y después ya sí le pasó a la rosuvastatina, o sea, porque era un tema de síntesis. ¿Mm? Bueno, después entre los que están como moduladores de la absorción, entra también la colestiramina. La colestiramina, en realidad, era un producto que se usaba mucho antes de que apareciera el ezetimibe, la estatina. Yo me acuerdo, venía en unos frascos grandes, en sobres. Creo que ahora sigue viniendo en sobres, pero es muy raro. Se usa también porque es una resina de intercambio iónico. Entonces lo que hace es captar el colesterol eh, y bueno, y de esa manera inhibe la absorción. Pero para tomar eso es un problema, porque tienen que andar con los sobres o con el frasco grande, bueno, era en otra época, pero tomarlo, un polvo que es desagradable, obviamente siempre es más fácil tomar un comprimido. Y la colestiramina también, como es una resina de intercambio, se usa, por ejemplo, para muchos eh, tratamientos de fármacos que no se eliminan tan fácilmente. Entonces, cuando producen alguna reacción adversa o,
bueno, o toxicidad, sobre todo toxicidad hepática, entonces usan la resina de intercambio porque lo que hace es secuestrar al medicamento. Por ejemplo, la teriflunomida, que es un medicamento que es inmunomodulador, se usa la colestiramina, ya no tiene que ver con el colesterol, aunque puede aumentar el colesterol la teriflunomida, pero se usa para secuestrar el fármaco en caso de toxicidad. Esos son otros usos, vieron, que se le da a los medicamentos, pero seguramente la colestiramina no es de uso frecuente en las farmacias. No sé, los que están en farmacia oficinal, si venden colestiramina todavía. Yo creo que ya, o sea, las estatinas y el ezetimibe desplazaron totalmente a todo lo demás. Claro, no, por eso, la colestiramina es antigua, pero todavía hay porque ya les digo, hay casos donde eh, o este uso como secuestrante, digamos, de drogas que no se eliminan fácilmente, o en los casos de los tratamientos donde el uso frecuente, o sea, ya están usando todo y aún así no baja el colesterol. Entonces, ahí puede ser como tercera elección, o sea, primero por ahí prueban con las estatinas, con el ezetimibe, y si eso no resulta, ahí por ahí agregan colestiramina. Bueno, y después, esto para el caso del colesterol, estatinas es para el colesterol, el ezetimibe es para el colesterol, la colestiramina es para el colesterol, por eso se llama colestiramina. Y después, ¿qué pasa con los triglicéridos? Porque los triglicéridos también. Los triglicéridos es más fácil de bajar generalmente cuando se dejan de comer todas cosas muy elaboradas, golosinas, no sé, facturas, todos los panificados que se les puedan ocurrir. Normalmente los triglicéridos bajan mucho. Entonces, pero a veces, otra vez, estamos en la misma circunstancia, no bajan si no es con medicación. Y entonces ahí se usan los fibratos. Los fibratos tienen que ver con receptores nucleares. ¿Por qué? Porque estimulan un tipo de receptor nuclear que se llama PAR-alfa. Ustedes se acuerdan, lo vimos en diabetes, que están las tiazolidinodionas, agonistas del PAR, pero del PAR gamma, del PAR gamma. Entonces, estos son distintos. Y después, ahora esto estamos viendo en general, y después están los reductores de la producción de triglicéridos de las lipoproteínas de muy baja densidad, que es el ácido nicotínico, que también era el único que había hace 20 años atrás, la colestiramina, o más de 20, 25, la colestiramina y el ácido nicotínico. Bueno, ahora entramos con las estatinas, un segundito. Bueno, entonces, las estatinas. ¿Qué pasa con las estatinas? La primera fue la lovastatina, que es una prodroga. Ahí les dice que es un producto natural, bueno. Pero hoy, evidentemente, lo que se usa es la simvastatina, la torvastatina y la rosuvastatina como más importantes. Hay otras, pero bueno,
para no llenarlos tanto de nombres. ¿Cómo son las estatinas? Bueno, tienen una estructura similar a la 3-hidroxi, 3-metilglutaril coenzima A, ¿sí? Que es el precursor del ácido mevalónico y a su vez del colesterol. Tal vez la síntesis del colesterol la vieron en biológica o en alguna otra materia. Bueno, yo no les voy a pedir la síntesis del colesterol, simplemente es para poder entender cómo actúa. Y entonces lo que hacen es inhibir, justamente como la estructura es muy similar, inhiben a la reductasa, y entonces inhiben la síntesis del colesterol. Bueno, ahí está, a mí me sale medio mal, pero el diseño espero que a ustedes les salga bien, con la secuencia. Y entonces, ¿qué pasa con esto? Que la 3-hidroxi 3-metil coenzima reductasa es inhibida por las estatinas y entonces no se sintetiza colesterol. Por ende, va a bajar la concentración intracelular del colesterol. ¿Sí? ¿Qué pasa? Dentro de la célula hay poco colesterol. Vamos a hacer un pequeño dibujito. Supongamos que este es el hepatocito, ¿sí? Que acá hay un vaso, ¿sí? Bien, este es el hepatocito, con el núcleo, ¿no es cierto? Y acá en el núcleo se hace la síntesis de colesterol, ¿sí? Colesterol se sintetiza. Pero ¿qué pasa? Esta síntesis, ¿qué pasó con la síntesis del colesterol? La concentración de colesterol endógeno, o sea, del propio, bajó. ¿Por qué bajó? Y porque con las estatinas, o sea, le di estatinas, entraron estatinas a través de la sangre, y entonces eso hizo que se inhibiera la síntesis de colesterol, ¿sí? Entonces, estas serían las estatinas, ¿no? Esto quiere ser una S. Bueno, las estatinas, entonces, lo que hicieron es bajar la concentración intracelular del colesterol. Genial, pero la célula, supongamos un hepatocito, ¿no? Necesita del colesterol porque tiene que hacer las sales biliares. Porque las sales biliares tienen la estructura del colesterol, el ciclopentano, perhidrofenantreno famoso. Y entonces, ¿qué pasa? Por acá, por la sangre, vienen viajando, ¿qué cosa? Las LDL. LDL. Y entonces, al viajar las LDL, este, y al viajar las LDL, entonces, ¿qué pasa? Habíamos dicho que las LDL eran captadas a través de receptores, de receptores que las captaban y se producía una endocitosis. Entonces, la LDL se une acá al receptor y se produce una endocitosis que la LDL entra. ¿Y qué llevaba la LDL? Colesterol. Entonces, ¿qué hace? Bueno, entrega el colesterol y compensa esta baja, ¿sí? Entonces ahora, ¿qué va a pasar? Va a normalizarse la concentración de colesterol para sintetizar, por ejemplo, las sales biliares. ¿Y qué consiguió también esto? Se normaliza a valores normales, estamos hablando, ¿no es cierto? Los necesarios. No es que no puedo tener 0 de colesterol, porque si no, no puedo cumplir con un montón de funciones fisiológicas. ¿Y qué pasó al mismo tiempo? Disminuyó la concentración de LDL. Entonces, el bajo nivel de colesterol intracelular estimula la síntesis de receptores
LDL, porque necesito captar, dame que no tengo. Al aumentar el número de receptores LDL se promueve la captación a partir de la sangre y también de VLDL porque algo de colesterol tienen. Bueno, y ahí entonces baja el LDL. Acá tienen algunas de las estatinas, las más frecuentes, no sé si también los que están en farmacia por ahí ubican otros, la torvastatina, la simvastatina más que nada y la rosuvastatina. La rosuvastatina como de las de última generación, aunque ya tienen como 12 años, pero lo que se ha visto es el tema de estas crucecitas es en cuanto a los usos, digamos. Lo que se vio es que, o por lo menos es lo que dicen los laboratorios productores, es que generan menos efectos secundarios, que un efecto secundario muy importante es la miositis y la rhabdomiólisis, que son, o sea, dolores que le genera en las piernas a los pacientes por daño justamente en los miocitos, ¿no es cierto?, en las células musculares. Bueno, esta, por ejemplo, la simvastatina es prodroga, las demás son drogas activas, son metabolizadas por el citocromo, se eliminan por vía renal y biliar, por eso hablábamos de la insuficiencia renal, que es un problema también. Bueno, ¿qué hacen las indicaciones? La hiperlipemia refractaria a control dietético, entonces le dan esto y disminuyen el LDL, por lo que habíamos dicho, porque es captado el LDL para hacia las células, y el colesterol total dependiendo de las dosis administradas. Bueno, ¿qué es lo que hacen? La morbimortalidad vascular obviamente la van a reducir. Morbi significa que son las enfermedades relacionadas. Mortalidad es que directamente falleció. Las lesiones ateroscleróticas es las placas de ateroma, ¿sí? Esos depósitos. Y es una forma, digamos, hay una forma, es la arterioesclerosis, ¿sí? Que es que la arteria se pone más dura, pero eso es una variedad dentro de lo que es la ateroesclerosis, ¿sí? Bueno, ven en las arterias coronarias y carótidas. Las carótidas son las del cuello que hacen la irrigación hacia el cerebro. Entonces es muy importante que esas estén despejadas, o por lo menos que sea poco los depósitos. ¿Por qué? Porque si no, empieza la falta de irrigación cerebral. Bueno, y en el corazón obviamente lo que puede llevar es al infarto. Reducen la hipercolesterolemia asociada a la diabetes, la enfermedad renal, hipertensión. Bueno, acá tienen una placa de ateroma de verdad, ¿se llega a ver? Es esto. A ver si puedo escribir arriba. Esto es la placa de ateroma, ¿ven? O sea, acá arriba ahí está la capita de endotelio, ¿sí? Y acá se empezó a depositar colesterol, detritos, calcio, macrófagos, otro tipo de sustancias. Bueno, y esto puede llegar a un momento que se estire tanto que se rompa. Porque yo siempre hago la comparación con una camisa que a uno le queda chica. Entonces, si uno engorda, el botón salta. Entonces acá se rompe, ¿sí? El endotelio se rompe y eso va a generar para el sistema hemostático que después vamos a ver, como que se rompió un vaso, se cortó, pero estamos en el medio interno, o sea, estamos en un vaso, acá circula sangre en esta parte, ¿sí? En esta parte va circulando sangre, pero para el sistema hemostático se rompió un vaso, y entonces, ¿qué hacen? Vienen todas las plaquetas y se amontonan acá, y se hace un tapón hemostático. Pero si este tapón hemostático crece, ¿qué pasa? Se hace un trombo y obstruye que acá queda muy poquito paso para la sangre. Entonces, ¿qué puede pasar? Que el tejido que venía por acá se muera y ahí aparece el infarto, por ejemplo. Bueno, acá tienen unos dibujitos, ven ven esto de acá arriba, esta capita chatita, ven que se ve acá rojita, estas son las células planas que forman el endotelio.
Y entonces ven cómo se va generando un depósito que lleva colesterol, fibras, bueno, distintos tipos de células. Y bueno, y acá si se produce lesión, se empieza a producir la adhesión plaquetaria, y bueno, y eso va generando el tapón hemostático, que después vamos a ver. Bueno, acá hay otros usos, pero digamos, acá ligera acción antiinflamatoria, no porque se vaya a dar como antiinflamatorio, sino que produce desinflamación de los vasos, estos que tenían la placa de ateroma. También dicen que puede reducir la incidencia de algunas neoplasias, pero eso, digamos, es relativo. Y que en algunos casos interfieren en la resorción ósea, pudiendo reducir la osteoporosis. Pero, digamos, no es que lo vamos a usar para estos usos. Son descripciones. Bueno, y acá sí los efectos adversos, que esto es muy importante porque es muy frecuente. Y entonces ahí viene el tema de la miositis, que es reversible, o sea, inflamación de los miocitos. La rhabdomiólisis es cuando ya se pueden destruir y pueden producir dolor, ansiedad, irritabilidad, hepatotoxicidad, que es reversible, bueno, dolor abdominal, diarrea, aumento de las transaminasas. Por eso es conveniente los controles cada 6 meses, una vez por año, del hepatograma. No es que no es la misma hepatotoxicidad que puede producir otro tipo de fármacos, como puede ser un anestésico inhalado, no sé, un inmunomodulador, un antituberculoso. Bueno, las interacciones son, las estatinas tienen que espaciar 4 horas entre la administración con las resinas, obvio, porque las resinas, si no, la van a captar al tener una estructura parecida y no va a permitir la absorción. Primero se da siempre, cuando hay resinas en el medio, siempre se da el fármaco primero que se absorbe y después se da la resina. Los antiácidos van a disminuir la absorción también porque modifican el pH. Los anticoagulantes pueden estar potenciados por las estatinas por la unión a proteínas plasmáticas, porque ambos tienen amplia unión a proteínas plasmáticas, entonces pueden quedar libres los anticoagulantes. La ciclosporina aumenta el T medio de las estatinas. Y bueno, y cuando se asocian, por ejemplo, con fibratos, con niacina, eh, con eritromicina, bueno, y con la ciclosporina, aumenta la rhabdomiólisis, o sea, la ruptura de los miocitos. Entonces ahí es donde se indica controlar la creatinfosfoquinasa. Cuando hay esos dolores, se controla la creatinfosfoquinasa. Bueno, los que son moduladores de la absorción del colesterol, está la colestiramina, que ya la habíamos mencionado, que es la resina de intercambio, y el ezetimibe, que inhibe la absorción. También en el libro figura el colestipol, pero acá no se comercializa en España. Son resinas catiónicas, o sea, que estudian la colestiramina y saber que es una resina, que son insolubles, que no se absorben, y entonces intercambian esto de los cloruros por ácidos biliares. Entonces, ¿qué van al captarlo y después evacúa la colestiramina con los ácidos biliares? ¿Qué va a hacer? Va a bajar la cantidad de colesterol. Ahí está. Se fijan los ácidos a los ácidos libres y a los sales biliares, bueno, y a los ácidos biliares, y entonces se impiden que se reabsorban. Por eso te decía con respecto a el de hidrocólico y el desoxicólico, que lo que no estoy segura, yo creo que no permiten la reabsorción. Entonces, por eso pueden llegar a bajar también el colesterol, pero muy poco. Por eso me tengo que fijar si, claro, si tienen este mismo comportamiento. Yo creo que sí, que no permiten la reabsorción, porque las sales biliares
se reabsorben. Hay una reabsorción. Bueno, pero eso es lo que me tengo que leer bien en los libros. En todo caso, ahora, en un ratito lo vemos. Bien, seguimos. Entonces, ¿qué pasa con los fijadores de ácidos biliares? Aumenta la eliminación de sales biliares formadas a partir del colesterol, descienden las concentraciones plasmáticas de colesterol, por eso también las del LDL, porque es como decir, bueno, no tengo colesterol, se lo pido a quien la lleva, o sea, al LDL. Y bueno, y los depósitos obviamente también tisulares. Bueno, ¿qué pasa con estas moléculas? No se absorben, obviamente, se administran con jugos de fruta, pero son desagradables, parece ser, por lo menos por lo que recuerdo que contaban los pacientes. Hoy no son de elección, por eso en las farmacias habitualmente no hay. Pueden alterar la absorción de muchos medicamentos y pueden alterar también la absorción de algunas vitaminas, obviamente las liposolubles. Y sobre todo, por ejemplo, la vitamina K, que necesita las sales biliares. Ya lo vamos a ver a fin de año. Bueno, acá como reacciones adversas o bueno, falta de adhesión al tratamiento, resistencia al uso por administración voluminosa, es una molestia. Si alguien puede elegir tomar un comprimido, obviamente que va a tomar un comprimido. Después producen flatulencia, náuseas, estreñimiento, diarrea, esteatorrea. Esteatorrea es que sale grasa por la materia fecal, justamente porque no permite la absorción. Después que se pueden generar cuadros carenciales de vitaminas liposolubles, claro, como el Orlistat, tal cual. El Orlistat producía, se sigue vendiendo el Orlistat, se producía eso. Bueno, cuadros carenciales de vitaminas, entonces, pues como son liposolubles hay que darlas por vía parenteral. Bueno, y como cualquier otro medicamento, siempre se administra primero el medicamento antes que la resina, ¿sí? Para evitar la interferencia. Bueno, acá tenemos las aplicaciones terapéuticas, ya dijimos que había hipercolesterolemias de distinto tipo. Acá incluso mencionan las de tipo 1 y 2 que tienen también aumento de triglicéridos y de colesterol, porque tienen los kilomicrones aumentados. Después también cuando hay, esta, digamos, no es tan importante, no porque no exista, sino porque, digamos, no es de uso frecuente. Pero bueno, por lo menos tener una idea, que hay una enfermedad digestiva que en algunas hepatopatías biliares, donde las sales biliares se acumulan en la piel, son santomas, causan picor intenso, y las resinas lo disminuyen, pero obviamente no es inmediato. Esto, yo recuerdo de gente que tenía estos problemas que en la época que trabajaba en farmacia, en el mostrador, que uno ve gente todo el tiempo y me preguntaba qué eran esos globitos amarillitos medio que tenían, que parecían como si fueran, sí, como si fueran granitos. Bueno, y también esto, cuando hay resecciones significa que hubo corte en el intestino, o sea, le hicieron una operación, ¿sí? Entonces se cortó una parte del intestino, se hizo una resección, y entonces se pueden acumular sales biliares que no se pueden absorber porque falta esa parte, y entonces ahí se produce diarrea. Bien.
Ah, tengo que pasar a la otra comisión. Bueno, te pongo el presente, coronel. Así, coronel. ¿Alguien más que le tenga que poner? Ahí está. Me tengo que pasar a la otra comisión. Cortamos y pasamos. Tranquilo, sí, no hay problema, no hay problema, no te preocupes. Ya nos ha pasado a todos el tema de la famosa internet. Bueno, corto acá porque me olvidé que nos teníamos que pasar a la otra comisión. Y ahora retomamos.